ellos insistieron muchísimo en enseñarnos sus raíces y su cultura y su idioma, y por eso yo hablo español. O sea, nosotros en casa hablábamos español. Igual, yo antes de llegar a España, que llegué con 20 años, hablaba español sin dialecto, pero un español con un vocabulario muy pequeñito, con muchas faltas gramaticales. Aún así había como una regla que en casa se habla español. Okay. Incluso si alguien dice una palabra en alemán, pues tiene que poner de su paga 10 céntimos o algo así, cosas que después no se hacían, ¿no? Pero era como para establecer ese marco de en casa se habla en español. Entonces, realmente el alemán siempre fue mi primera lengua. Ok. El español era una cosa muy restringida. Yo entiendo que a lo mejor es difícil de entender. El alemán es mi lengua materna, aunque en casa hablásemos en español. Porque en casa lo de hablar español era algo más artificial. Era como crear un espacio donde se habla otro idioma. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que son expertas en el aprendizaje de idiomas, a profesores y políglotas, para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y también de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a una mujer que viene de una historia muy interesante porque viene de dos culturas diferentes y ha crecido en medio de estas dos culturas en un ambiente no solamente bilingüe, sino multicultural. Así que le quiero dar la bienvenida a Alicia Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Juan Diego. Encantada de poder estar aquí hoy contigo. Igualmente, gracias por estar acá. Y mira, tú, bueno, como hemos hablado antes de estar en el podcast, tienes una historia que yo, de verdad, yo pensaba que tú eras de Alemania al principio, ¿recuerdas cuando te escribí? Y luego ya me dices que no. Y mi pregunta es, tú naciendo en un país que no es el de tus padres, ¿cómo fue eso para ti? ¿Fue muy difícil nacer en Alemania siendo tus padres españoles? No, para nada, para nada. No fui tampoco muy consciente, no se puede decir, era lo normal. O sea, te cuento un poquito, si quieres, cómo fue que mis padres acabaron en Alemania, porque realmente mis padres fueron la segunda generación, fueron mis abuelos a Alemania Ah, en los años 60, que hacía mucha falta obra de mano en Alemania. Entonces fueron mis abuelos, que son andaluces, a Alemania a trabajar. Mis padres mi madre tenía 6 o 7 años, mi padre tenía unos 11 o 12. Ellos casi también se criaron allá, se conocieron allí y, bueno, formaron familia y nací yo. Pero mi historia no es algo especial, o sea, tenía muchos compañeros cuya historia era exactamente la misma. Igual no eran los padres, los abuelos, sino los padres los que habían emigrado, pero más o menos igual. Así que igual te refieres a las diferencias culturales o nacer como... claro, o sea, me refiero porque, bueno, tus padres, y qué curioso que los dos andaluces y se conocieron en Alemania. Bueno, los dos sevillanos. O sea, de la Mira, misma ciudad incluso, sí, sí. qué curioso. Supongo que no es tan común, ¿no? Hay muchos españoles en Alemania, pero no creo que sea Es tan que común que sean sevillanos. entonces, en los años 70, cuando se conocieron mis padres, 80, era normal que los extranjeros pues quedaban en el club español, por ejemplo, en mi ciudad, y eso lo había en muchas ciudades. Y entonces los jóvenes pues se conocían automáticamente y conozco muchas parejas de los gallegos con los gallegos, los catalanes. Bueno, los catalanes, bueno, había tantos, pero los andaluces con los andaluces era una cosa muy común también, sí. Mira, qué bien. Y luego, ¿en qué ciudad estaban tus padres y en qué ciudad naciste tú? Yo nací en Hannover. Hannover es una Mm. ciudad, es la capital de Baja Sajonia y está ubicada bastante al norte de Alemania y está muy central. De acuerdo. Y o sea, porque cada región de Alemania, pues también tiene sus tradiciones, tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? Hannover, ¿cómo es? ¿Es como más tradicional, más, no sé, cómo es? A ver, tengo que decir que como es mi ciudad natal, yo la quiero.
Y para mí siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Eh, es mi casa y es mi hogar. Sé que si vamos a Hannover, veremos algunos lugares bonitos en Hannover. Si vas como turista, muchos turistas dicen, bueno, pues me dijeron que era fea, pero tan fea no es. Claro, porque tenemos unos comento, no es tan tradicional, no es como el sur de Alemania, es la idea que tenemos de las cervezas y los trajes típicos alemanes. No, está en el norte y es totalmente diferente del norte de Alemania. Y la ciudad en sí es una ciudad industrial. En la Segunda Guerra Mundial fue muy, muy bombardeada. Entonces, no tiene tanto encanto visto. Fue muy destruida y se construyó rápidamente, entonces no es tan linda como otras ciudades. Claro, por las prisas quizás, ¿no? Con las prisas, Había. si te refieres a interés turístico, luego interés, bueno, ya he dicho, es una ciudad industrial y hay la feria, por ejemplo, Messe, que es la feria internacional informática, está allá, fue Ciudad Expo no me acuerdo, 2000 o 2001, no me acuerdo muy bien. Entonces, por ahí es muy interesante. Y imagino que tienen, bueno, por lo que dijiste, también mucha historia la ciudad. Bueno, fue muy destruida porque no soy experta en esto, tampoco quiero comentar aquí muchas cosas, pero básicamente cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando pasaban por Hannover, siempre descargaban las bombas. Entonces, pues es que queda muy, muy poquita de lo que es el casco antiguo. E incluso el casco antiguo es como un poquito artificial. Usaron como fachadas de un sitio y de otro para que hubiese algo. Y el casco antiguo es precioso. ¿No vas? Dices, qué bonito, pero es un poquito recreado también. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Sí, imagino que el casco antiguo sería como, no sé si es el centro de la ciudad, pero es como sería el centro para algunas, por ejemplo, en México el centro es la parte más emblemática, digamos, ¿no? Sí, ¿Eso es algo así? Eso es. Pero hubiese sido mucho más grande, se quedó en una parte muy pequeñita para que la ciudad tuviese algo de centro de casco antiguo. Reconstruyeron un poquito una última parte, pero ya el resto era típico de aquellos años, en los años 60, 70, pues construir rápido en cuadrados grises y lo importante era que fuese práctico, ¿no? Y rápido. Oye, y volviendo a ti y a la historia de tus padres, pues tus padres creciendo en Alemania, me imagino que pues ellos hablan perfecto alemán, ¿sí? Sí, ellos hablan alemán perfecto. De hecho, ellos se jubilaron hace poquito, relativamente, y para ellos, ellos hablan español, pero como se han llevado toda su vida en Alemania, pues les cuesta un poquito más el español. Y hay cosas que no entienden, y cuando alguien habla muy rápido, les cuesta un poquito. Ah, de acuerdo. Sí, claro, bueno, estás en un país, hablas el idioma y todo, y se te va olvidando tu idioma materno. Supongo que eso debe ser complicado, ¿no? Claro, bueno, es lo que me pasó a mí misma. De hecho, en casa ellos, aunque no hablaran un español muy, ¿cómo diría yo? Un alto español, un español muy refinado, porque es lo que tenían de cuando tenían 6 años, ¿no? Ellos insistieron muchísimo en enseñarnos sus raíces y su cultura y su idioma, y por eso yo hablo español. O sea, nosotros en casa hablábamos español. Ah, mira. Sí, entonces me pasó igual. Yo antes de llegar a España, que llegué con 20 años, hablaba español sin dialecto,
pero un español con un vocabulario muy pequeñito, con muchas faltas gramaticales, sí, es raro, porque cuando alguien habla con dialecto, pero sí comete Ujú. errores, es como, ¿qué pasa ahí? Es raro. Claro. Claro, pero hablabas fluidamente, ¿no? Sí, pero no podía hablar sobre temas complejos. De acuerdo. Ahora, creciendo en tu casa, pues, por lo que dices, si entendí bien, pues tienes, o sea, creciste con otras personas, o sea, tienes hermanos. Sí, soy la mayor de 4. Ah, mira. Somos 4. Sí. Ujú. ¿Y hoy 3 los 4 hablan niñas. español? Sí, sí. De Bien. hecho, la chica, la pequeña, fue la que más tardó porque no quiso empezar no quería hablar español cuando era pequeña. Ujú. El tema de ser bilingües en casa, a veces es muy difícil, ¿eh? Porque hay niños que no hablan y no hablan hasta que tienen cierta edad, luego lo Ujú. entienden todo, pero les da vergüenza porque no están acostumbrados a Ujú. hablar ese idioma, porque no lo ven como algo natural, ¿no? Lo ven como es algo que solamente se hace en casa. Sí. Claro. También la pequeña, como los hermanos hablábamos alemán, pues ella hablaba menos aún el español. Yo fui la primera, entonces solo tenía la referencia de mis padres que hablaban en español y yo ya automáticamente hablaba español. Mm. Pero la pequeña le costó un poco más, pero ahora habla español también perfectamente, igual que todos. Mira, qué interesante. Y luego, o sea, bueno, claro, tus padres les hablaban en español a ustedes, ¿sí? Sí. En momentos usaban ciertas cosas de alemán mientras hablaban con ustedes. Sí, Mm. mucho, porque también les salía naturalmente. Aún así había como una regla Ujú. que en casa se habla español. Okey. Incluso si alguien dice una palabra en alemán, pues tiene que poner de su paga 10 céntimos o algo así, cosas que después no se hacían, ¿no? Pero era como para establecer ese marco de en casa se habla en español. Pero sí, mis padres, les sale también más con más naturalidad el alemán y entonces a veces pues tienen alguna palabra alemana y ahora, por ejemplo, ya como no están educándonos, sino que ya Ujú. es todo natural, pues en casa hablamos, vamos, 2 palabras en alemán, 2 en español. La gente cuando no hablan 2 idiomas se sorprende mucho, piensa eso qué es, pero es como nos sentimos cómodos, ¿no? Sí, Sí, claro. rebujando alemán con español. Queda muy raro, pero para nosotros es lo normal. Pero yo creo que también eso es lo bonito de tener una familia multicultural, porque al final es algo que te hace especial, ¿no? O sea, tú tienes esa comunicación con tu familia y pocas familias tienen ese tipo de comunicación. Y Puede ser que lo veas así, pero de verdad que en Alemania no era algo especial. ¿Por qué? ah, Porque había muchísimos extranjeros, mm, muchísimos en todo. Entonces, por ejemplo, en mi clase, cuando yo tenía unos, pues, no sé, 14, 15 años, yo iba a un colegio católico ujú. y éramos 32, de los cuales 28 eran extranjeros. Guau. O sea, casi todos. Claro, yo me crié con italianos, muchos filipinos, em, croatas, a ver, estoy un poco lenta para acordarme realmente, Ujú. portugueses, muchísimos polacos, muchos, muchos polacos. Ah, mira. En el colegio católico, evidentemente, no había turcos Ujú, ni tampoco persas, pero ujú, sí en mi ámbito cultural sí había también muchos turcos y persas, aunque más polacos, por donde vivía yo, ujú, porque estaba muy en zonas donde había una iglesia católica, el colegio católico y por ahí ujú. también había muchos polacos. Pero sí, era lo normal, de verdad. Qué locura. Oye, y luego en tu casa, pues, dices, tienen la regla de hablar español y todo esto, ¿no? Pero bueno, ustedes, mientras van creciendo, pues, en la escuela, bueno, supongo que aprendiste, el alemán en la escuela, ¿cierto? No, no, Ah, no, no, para nada. Yo aprendí alemán pues desde un principio. O sea, mis padres me hablaban en español, pero yo entré muy pronto a la guardería y también los familiares también, o sea, las familias de mis padres estaban allá y hablaban alemán también con mm, nosotros. Entonces, realmente el alemán siempre fue mi primera lengua. okey. El español era una cosa muy restringida. Yo entiendo que a lo mejor es difícil de entender. El alemán es mi lengua materna, aunque en Ujú, casa hablásemos en español, mm. porque en casa lo de hablar español era algo más artificial.
Era como crear un espacio donde se habla otro idioma, Ujú, con el que todo el mundo tiene un poquito de problemas, pero mis padres insistían y yo súper agradecida ahora, ¿no? ujú. Pero lo natural, el primer idioma mío es el alemán. De acuerdo. Escuela, amigos, familiares. Mis padres, bueno, pues se les escapaba muchas cosillas también en alemán. Ujú. Entonces, todo eso al final, el entorno es mucho más grande que estar en casa hablando con los padres en alemán. Los amigos llega un momento que se convierten en lo más importante, las Ujú. escuelas, todo aquello es mucho más grande que el entorno familiar. O sea, que realmente el idioma que aprendiste, por así decirlo, pues, fue el español. Digo, no, lo aprendiste, pero realmente lo absorbiste en casa, ¿no? Realmente ha sido una crianza bilingüe, diría yo. Ujú, No aprendí una cosa primero y después otra. ujú, ¿Qué pasa? Que preguntas a cualquier bilingüe, ¿en qué idioma te sientes más cómodo? Yo me ujú, siento más cómoda en alemán, ujú, porque el entorno y todo fue en alemán. Luego el español fue secundario, eso no quita de que yo sea ahora básicamente bilingüe. Es que no sé si existe alguien bilingüe por ahí en el mundo que realmente lleve los dos idiomas exactamente igual, ¿no? Siempre hay un idioma que está como por encima del otro, creo yo, ¿eh? Creo que ujú, ya seas bilingüe o hables más idiomas e incluso creo que siempre hay uno donde te sientes más cómodo, ujú. creo, ¿eh? Y yo trabajo mucho con idiomas y me suelen contar lo mismo. Y después de esto, ¿has aprendido algún idioma? O sea, aparte de estos que hablas, de manera materna. Sí, aprendí inglés, evidentemente. También en la carrera estudié, por ejemplo, durante unos años el holandés Ujú, y también recientemente, pero no lo llevé nunca a cabo, o sea, no fue una cosa que terminara, pero es una asignatura que tengo abierta. Empecé a estudiar japonés porque tenía muchas ganas de hacer algo totalmente diferente, pero bueno, no tengo mucho tiempo para estudiar, entonces está ahí la cosa. y ahora desde la perspectiva de alguien bilingüe como tú, ¿dirías que esto ha tenido ciertas ventajas después para aprender otros idiomas? Por supuesto, sí, sin duda, sin duda. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba inglés, Ujú, los profesores me decían, eh, es que tú entiendes, hablas directamente en inglés y lo entiendes, cuando a lo mejor para los demás alumnos era todavía un proceso como que tenían que estar traduciendo. Creo que es que sí, que quien ya domina dos idiomas y ujú, sabe que existen, ya sea de forma consciente o no, ujú, sabes que existen varios modos de lenguaje, ujú, que el idioma puede tener una estructura o que puede tener otra estructura, con lo cual una mm, más, pues en cuanto a claro. pronunciación y todo, también vas comparando, creo que de forma inconsciente también, y vas utilizando lo que mejor te conviene y vas ahí al tercer idioma. Incluso para el japonés es Ujú. totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo decía, wow, pero esto se parece al inglés, al alemán. Oh, pero Ujú. qué gracioso, ahí está el verbo colocado ahí al final, pero ¿qué hacen los japoneses? Y cada siguiente idioma, pues, es más fácil aún, sí. Por supuesto, sí. Justamente mencionaste varios de los errores que cometemos las personas que empezamos a aprender un segundo idioma y que uno es que nos cuesta trabajo entender que no se diga en el idioma que estamos aprendiendo con la misma estructura que nuestro propio idioma, ¿no? Y nos rompemos la cabeza para entender por qué no. Mm, Y luego, o queremos traducir todo literal. mm. Entonces, claro, tú ya tenías esa conciencia de que eso puede pasar, ¿no? Y no pasa nada. Qué bien. Sí, es gracioso lo que dices. Justo ahora, a veces en clase, yo doy clases de alemán y también tengo otras cosas. Yo no quiero ser pesada con la gramática, ¿no? Y sé que existe esa cosa de Ujú, como que, bueno, al final la gramática no es tan importante. Es verdad que lo más importante es que podamos comunicarnos, ¿no? ¿El idioma para qué está? Bueno, pues para comunicarnos. Partiendo de ahí, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Que cometes algunos errores, bueno, pues ya se irán puliendo, pero no te caigas, tú intenta comunicar. ujú, No lo digo porque justo el alemán es justo un idioma que tiene tantas reglas gramaticales que cuando la estás estudiando igual te quedas como en shock analizando todas las estructuras para decir esa cosa correctamente y eso no lo queremos. Pero ujú, luego está el otro alumno que cree que realmente lo importante son las palabras. Sí, ujú, lo importante son las palabras, pero si vemos
la gramática y vemos que hay una estructura, hay mucha gente que no le presta el valor a esa estructura, ¿no? Y es, pues la estructura es el modo en el que piensan también en ese idioma. Es que hay que darle su sitio y su lugar. Claro. Y bueno, y después siempre digo que tampoco queremos hablar como Tarzán, ¿no? Y hay gente que se ha enfadado un poco porque diga esto. Digo, a ver, pero es que ¿no? Queremos hablar con coherencia en el idioma, supongo. De acuerdo. Me gustaría saber tu perspectiva de esto, porque es algo un poco de lo que dijiste y me gusta bastante. Que, bueno, a ver, yo digo que si tú empiezas por la gramática y te obsesionas con la gramática, lo que estás arruinando es tu fluidez, porque estás pensando, sobrepensando todo el tiempo, ¿no? Pero si solamente absorbes el idioma y cuando ya hablas fluidamente no le prestas atención a la gramática, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores de siempre, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y qué, o sea, cómo sería el aprendizaje? ¿Cómo lo ordenarías para que no se deje de lado ni la gramática, ni simplemente el absorberlo de forma natural? O sea, ¿cómo estructurarías un aprendizaje para alguien que es su primer, segundo idioma, digamos? Es su primer, segundo idioma. Bueno, para empezar a hacer un curso conmigo. Entonces, ¿cómo estructuro yo mis clases? Ujú, A ver, lo ideal sería realmente estar en ese país, ujú, porque el input va a ser muy grande. Te vas a tener que ver que usas ese idioma que estás aprendiendo, porque muchas veces, si es verdad que estamos aprendiendo un idioma, se aprende mucho al principio, pero al no ponerlo en práctica, está ahí y medio se pierde, ¿no? O sea, eh, realmente aprendes algo, o sea, lo aprendes algo de verdad cuando lo pones en práctica, mm, en una situación real, que no es un examen. Bueno, que puede ser un examen, pero no es lo mismo, no pesa lo mismo emocionalmente. claro. Entonces, yo creo que hay que combinar muchos factores. No te puedo decir, este es el camino. Primero, el alumno tiene que estar muy interesado, Mm, muy, ¿cómo se dice? Tiene que tener mucha ¿motivación? motivación, tiene que estar muy motivado, Juan. ¿Juan o Juan Diego? Mm, Juan Diego está bien. Juan Diego, muy bien. Sí. Luego, lo que hacemos en clase es, yo, por ejemplo, el primer día en clase ya les estoy hablando en alemán, les estoy dando frases. Esas frases se le va a quedar para siempre, porque es como el primer choque con el idioma alemán, ¿no? Ujú, Les doy palabras, le doy frases completas, que al principio todavía no saben muy bien qué significan, pero a mí, por ejemplo, no me gusta solamente dar frases que vayan estudiando para tener fluidez. Tienes que darle también esas piezas en uno, no en bloques, sino de uno en uno para que entiendan que son piezas que se pueden recombinar. Y mm, tienes que darle las reglas de cómo se combinan esas piezas. O sea, yo no le veo otra. de acuerdo. Claro, para que ellos puedan intercambiar y formar diferentes frases con estructuras conocidas, digamos, ¿no? Evidentemente, entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues yo te digo que esto se llama móvil, pero yo te doy móvil también dentro de una frase Mm, para que te suene. Y lo ideal es que tú hayas visto móvil también en alguna película, que hayas escuchado en alguna serie y que luego te pidan el móvil. Tú digas, ay, es el móvil. Tú dices, bueno, pues te doy el móvil. Bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero lo ideal no es solamente estudiar das Handy en un folio, ujú, en una lista de vocabulario, ¿no? Y ujú, hacer el examen y decir, ya sé lo que es el móvil en alemán. Evidentemente no. claro. ¿Y eres de, o sea, de, por ejemplo, enseñar algo con su traducción o mejor más como que mostrando la cosa y No, de qué eres más? clarísimamente con traducción todo, para mí, ¿eh? Porque creo que se entiende, siempre doy traducciones y muchas veces intento explicar las connotaciones que tiene esa palabra en alemán, aunque la traducción sea tal, ¿no? Ujú, Porque hay palabras que, como hemos dicho, móvil, das Handy, ujú, que sí, que estoy en clase y digo das Handy y directamente lo entienden, también te digo, ¿no? ujú, Pero a la hora de estudiar eh, tienes que aprender vocabulario, ujú, tienes que centrarte y estudiarlo. Y llega un momento que no vale solamente con imágenes, mm, tienes
pienso yo, también yo en mis clases, yo explico la gramática que es compleja, yo la explico en alemán, en español. Ah, ok. Y la gente es muy, muy agradecida porque está en cursos donde se explica en alemán Ujú, por no crear esa cosa de que solamente hablamos en alemán, pero la ujú. gente tiene muchas dudas y se siente muy frustrada y necesita saber entender de qué va la cosa. ¿No? Pues Mm, hay una cosa que es el español, que hablamos todo el mundo y mediante esa herramienta yo te puedo explicar otro idioma, porque mm, yo creo que no podemos hacer, yo sé que esto choca con otras teorías, pero yo ujú, creo que no podemos hacer como si naciésemos ahora ujú, y aprendiésemos ahora un nuevo idioma como si tuviéramos 0 años. ujú, No lo tenemos. Tenemos 15, 20, he tenido alumnos hasta de 86 años. mm, Entonces, ese instinto que tenemos a la hora de aprender un idioma, que es algo totalmente, no es, es totalmente innato, ya ujú, está aquí, o sea, el niño, aunque no quiera, va a aprender el idioma, ujú, esa estructura ya no la tenemos, lo tenemos que hacer de otro modo. mm, ¿Cuál es el modo ideal? Bueno, pues supongo que también dependerá del idioma. ujú. ¿Y qué es lo que tú has visto que cambia? O sea, porque claro, hay muchas personas que dicen, bueno, tienes que absorber el idioma como un niño, ¿no? Y tú dices, Sí. no, o sea, ya no somos niños, hay que O hacerlo sea, conforme. si tienes que absorberlo como un niño, lo que no significa que tú lo vayas a aprender igual que un niño. O sea, Mm, sí tienes que absorberlo como que lo ideal es que tú estés en un lugar rodeado de solamente de gente que esté hablando ese idioma, pero esas condiciones mm, para empezar no se suelen dar. claro. Porque, primero, quieres aprender antes de ir, porque Ujú, además, si te cuestan los idiomas, te vas a Alemania, por ejemplo, para empezar, alrededor tuya no van a hablar alemán, van a intentar comunicarse contigo en inglés, vas a ujú, tener amigos hispanos, vas a llegar a tu trabajo y te van a ayudar, pero vas a tener problemas porque finalmente todavía no dominas el idioma porque todo el mundo te habla en otro idioma que no es el alemán, sí. pero no eres igual que ellos porque no hablas alemán, aunque Ujú, puedas hablar con ellos en inglés, pues no con todos, sino con muchos. claro. Luego tus compañeros, igual los círculos donde te mueves tampoco hablan entre sí. Es que es difícil. Entonces, Ujú, por ejemplo, en Alemania eso muchas veces no se da. A ver, desde mi perspectiva y científicamente, biológicamente, el niño está en el vientre de la madre, y está ujú, escuchando ya, no el idioma en sí, ujú, está escuchando sonidos. ujú, Y cuando nace, sabe que esos sonidos se relacionan con lo que estaba escuchando en el vientre de la mamá. Y los primeros meses el niño no entiende ninguna palabra, pero sí la musicalidad de las palabras, el tono, y eso se va descifrando poquito a poco. ¿Cuándo empiezan a hablar los niños? Los 2 años empiezan a hacer frases de 2 palabras, normalmente son sustantivos, verbos, pero sustantivo, sustantivo, ujú, hablan de sí mismos en tercera persona muchas veces, con lo cual gramaticalmente ahí todavía no han llegado. Entonces, todo es un proceso muy lento. ujú, Empiezan a hablar ya con más lógica, van evolucionando poquito a poco a los 6 años, más o menos. ujú, Entonces, ¿cómo vamos a querer imitar eso? claro. ¿Cómo quieres imitar hablar sin dialecto porque Ujú, estés en una cultura? Si sí. todo eso lo has perdido, eso ya no está, lo tienes que aprender de otro modo. Entonces, eso de Ujú, insistir en que tenemos que hablar en alemán en todo momento, Dios mío, pues ponte a hacer un tándem con alguien y habla más en ese momento, pero estamos en clase. Yo ahora te voy a explicar cómo funcionan algunas cosas. Lo vamos a poner en práctica. Quiero que tú lo digas, pero yo te voy a explicar las cosas para que tú las entiendas. claro, me Yo lo veo encanta. así. Sí, y ¿sabes qué? Que tienes razón ahorita que estabas contando esa parte del niño, ¿no? Bueno, a los 2 años empieza a hablar, después lo va perfeccionando y a los 6 años ya va hablando un poco mejor, pero todavía le cuesta y tal. Muchas veces la gente dice: "Oye, es que un niño tiene más talento que un adulto para aprender idiomas". Y bueno, yo creo que, en realidad, o sea, un niño tarda mucho más que un adulto en aprender un idioma, y No cada tarda uno tiene más. sus ventajas, ¿no? No es que tarda más, pero al final tiene más éxito, porque al final lo convierte en su idioma. Mm,
claro. Igual hay gente que son súper rápida y puede aprender un idioma en 3 años, que ya en alemán no lo sé, pero ya es difícil que Ujú. alguien, o sea, yo contaba a alguien y yo digo, no veas qué talento. Al final lo logra normalmente. Oye, por Ujú, cierto, en una cosa, un dato curioso, los niños, por ejemplo, en Alemania, en Alemania hay una cosa que son los artículos, ¿no? ujú, Que tenemos tres, ujú, el masculino, el femenino y el neutro, ujú, y cada sustantivo es o femenino, masculino o neutro. ujú, Eso no significa que los objetos sean neutros, por ejemplo. O sea, los objetos pueden ser femeninos, masculinos o neutros. Los ujú, animales pueden ser masculinos, femeninos o neutros. Las personas, generalmente, el masculino es masculino y el femenino es femenino, pero no tiene por qué. Por ejemplo, la ujú, niña es neutro en alemán. ujú. El niño en general también es neutro. O sea que Ah, es una de las cosas, parece fácil, pero es por lo que más briegan a la hora de aprender alemán. Al principio la gente no le da mucha importancia, como que bueno, ya diré cualquier artículo, pero luego llegan las declinaciones, ese artículo cambia, sí, sí. con lo cual ya en lugar de ser masculino der, ahora tienes que decir den con N o dem con M o des. Ujú, Entonces, un tema para sí. La cuestión, que los niños alemanes a los 6 años generalmente dicen bien los artículos, al ujú, 80%. Pero si tú le dices al niño, me puedes dar el móvil y en lugar de decir das Handy, que sería neutro, usas otro, el ajá. niño automáticamente te va a cambiar el artículo y lo va a decir mal, por ejemplo. Ah, O claro. sea, Ujú, eso es hasta los 12 años. ujú. El niño alemán está cambiando los artículos todavía y no termina de aprender los artículos hasta los 12 años. Uf, guau. No Sí. todos, ¿no? Pero como Ujú. afinando para sabérselos todos a la perfección. O sea, imagínate el Guau. aprendizaje. Sí, claro, sí, claro. Digo, claro, como dices, luego ya que pues, es su idioma materno y lo usa perfectamente, ¿no? Pero claro, toma tiempo. ¿Qué diría o cuáles son las ventajas que tiene un adulto para aprender idiomas? O sea, sobre un niño, digamos. Cada uno tiene sus diferentes cosas, ¿no? Bueno, el ser consciente y el enfocarse ¿no? Pero realmente no tiene tantas ventajas. Porque el niño tiene tiempo, cosa que el adulto no tiene normalmente. Mm, claro. Entonces el niño tiene tiempo para llegar a todos y sin esfuerzo, y el adulto se tiene que esforzar. Aunque no dirías que el adulto es más capaz de reconocer sus errores. O sea, que un niño, como tú dijiste, o sea, si tú le dices el artículo mal, quizás lo va a empezar a decir mal. Y un adulto podría reconocer más los errores mientras aprende un idioma. Pues justo eso me parece terrible, porque el niño tiene tiempo para Ujú, aprender de sus errores en un mundo en el que al final lo va a dominar. ujú, El adulto igual puede aprender de sus errores, o sea, no quiero decir que no aprendas un idioma de adulto, pero evidentemente es mucho más difícil y nunca vas a llegar, o es muy difícil que llegues a esa perfección que uno ujú, tiene en mente, ¿no? Oye, ¿cuál es la perfección? Pues quiero hablar como un nativo. ujú. Es difícil y es muchísimo trabajo. Sí. E igual si tenemos 7, 8 años y nos lo ponemos como una tarea, un trabajo, pues sí se puede llegar a eso, Ujú, pero no, pero con esfuerzo. claro. Y tú, trabajando bueno, mayormente o realmente, ¿trabajas solo con hispanohablantes o mayormente hispanohablantes? Solamente con hispanohablantes. He Y trabajado es con alguien que no sea hispanohablante, pero generalmente ya solamente con hispanos. cada persona es distinta, ¿no? Ujú. Pero en tu experiencia, ¿en cuánto tiempo dirías que un hispanohablante puede llegar a hablar, a comunicarse en alemán, digamos? Que es para ti comunicarse. Un O sea, nivel, hablar fluidamente, quizás con un vocabulario muy limitado, pero te puedes comunicar sobre cualquier cosa. mm, a ver, tú y yo sabemos que esto depende mucho del alumno. O Ujú, sea, he tenido alumnos que me han dicho que llevan 20 años estudiando y no son capaces de hablar con fluidez. Y tengo alumnos, he tenido algunos alumnos en mi clase que me parecía imposible que en 3 o 4 años hablaban muy, muy bien. Nivel
muy, muy bueno. Ujú, Es que ahí entre media hay de todo. En la media, bueno, pues la media diría yo, para un nivel, vamos a hablar de niveles, ¿no? ujú, B1, un B2, por ejemplo, suele tardar un B2 real, ¿eh? No aprobar el examen, sino real, unos 5 años. Que evidentemente los hay quien lo hace en 2 años y en 3 años, ¿eh? ujú, pero Y en hay, promedio. promedio sí. Oye, y algo que también me interesa saber de ti, con toda la experiencia que tienes, es, ¿qué significa para ti hablar con fluidez? Un idioma extranjero. Ujú, sí. ¿Qué significa para ti hablar con fluidez? Hablar con fluidez para mí significa que evidentemente te sientas cómodo en ese idioma como para no tener que estar traduciendo evidentemente, sino pensar en el idioma, hablar directamente en el idioma, Ujú, que aunque cometas errores y no sepas alguna palabra, seas lo suficientemente hábil como para encontrar otra palabra claro. o recrear, dar ejemplos para que la cuestión es que fluya esa comunicación, es Mm, entender y responder sobre cualquier tema. Igual hay temas que son muy, muy complejos, tampoco tenemos que hablar ahora de, no sé, neurociencia o algo así, ¿no? Temas claro. más cotidianos, pero eso sería fluidez para mí. Ujú, O sea, ni siquiera pienso, ¿no? ujú. Que tenga que ser algo tan elevado. Me gusta. Y bueno, la cultura va moldeando el idioma, ¿no? Y tu idioma muchas veces moldea ciertas partes de tu personalidad. ¿Tú dirías que, o sea, hablando alemán y hablando español, o sea, dirías que has mezclado muy bien las partes diferentes de cada cultura? ¿O dirías que cuando hablas alemán eres muy alemana y cuando hablas español eres muy española? ¿Cómo te Ay, no definirías? sé si esto es muy científico, pero sí. Ujú, Yo diría que tengo mi parte alemana y mi parte ujú. española. Y cuando hablo español, Ujú, sí, somos esquizofrénicos todos los gilipollas. Soy más seca en alemán, ujú, creo, pero de verdad que no sé cuánto de lo que te voy a decir es que también lo han dicho muchas veces. ujú. Yo sí es verdad que percibo el mundo de un modo en alemán y en español, pero Claro. esto también tiene que ver con la cultura, ¿no? Ujú, Entonces, en Alemania soy de Hannover del Norte, que la gente son como más, ¿cómo diría yo? Más seria generalmente, todos generalmente, más seria, más seca, más ordenada, más precisa, más orientada a vamos a solucionar este problema, es ese problema, Entonces, esa es mi parte alemana. ah, bien. La parte española, yo vivo en Andalucía, Ujú, eh, aquí hay una alegría que no existe, ya te diría yo, que en otras partes del planeta. ujú, Y yo esa la alegría la llevo conmigo en español. claro. Eh, y de formas de ser, pues ya no me atrevo a decirte, ¿no? Pero sí, a lo mejor más, un poco más relajada. O sea, yo estoy muy feliz de tener estas dos partes. Me siento muy agradecida. Por supuesto. Oye, y bueno, quiero ir con algunas preguntas random para ir terminando el podcast. La primera pregunta que te quiero hacer es, ahora que, pues, estás viviendo en España, ¿cuáles son las diferencias entre vivir en Alemania y vivir en, pues, en Andalucía, en este caso? Es difícil para mí responder a esa pregunta porque me vine en un momento totalmente diferente de mi vida. Yo Mm, tenía 20 años y ahora soy mucho mayor. Ahora ujú, tengo mi familia, mi mm, trabajo. En aquel momento era una joven con 20 años. Es que es muy, muy diferente. Entonces también incluso habrá cosas que se me habrá olvidado. Entonces, quiero ser sincera y creo que ya recuerdo muchas cosas como un recuerdo, aunque suelo ir a Alemania mucho, ¿no? ujú, Pero ya no es el estar allí y vivir allí. Yo sí escucho a mis ujú, hermanos que están allá en Alemania y de lo que más recuerdo es que la flexibilidad, ¿no? Allí es todo mucho más rígido, incluso para quedar con amigos, con gente. ujú. Es, oye, vamos a tomar algo, vamos a hacer algo. Bueno, espérate, bueno, te voy a mirar el calendario. Esto no es broma, es así. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pues entonces, Kalenderwoche dicen en alemán. Te dicen, bueno, la semana del calendario, te dicen la Ujú, semana primero. Bueno, pues la tercera semana de mayo, ujú,
tengo un poquito más de, sí, y aquí es, oye, nos tomamos algo, venga, ya te estoy esperando. Y Sí, con la exacto. tía, con la- Ya estoy ahí. Es una Sí, espontaneidad aquí sí, increíble. Entonces, eso es una de las grandes diferencias que hace para mí la vida aquí más fácil. claro. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas de Alemania? Porque, claro, viviste ahí mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que más echas de menos? Pues echo mucho de menos la sinceridad alemana, Mm, porque aunque si te diga que allí son serios, ¿no? Que es mm, como, no todos son más serios. ¿No? Siempre mm, está feo y está mal generalizar, porque no todos lo son. Pero a ver, si vemos el carácter español y el carácter alemán, es que hay diferencias evidentes. Pero yo veo también aquí una cultura en Andalucía, de más alegría, ujú, del el vivir mucho el momento. Allí es más el estructurar y el ver y el planificar, ujú, pero allí son muy honestos y muy sinceros mm, y aquí la honestidad y la sinceridad, si vas a ser mal educado, prefieren no serlos. claro. Ujú, Creo que te le pasa también a muchos latinos. sí. Creo que es, ¿no? Entonces, Ujú, yo a veces prefiero la sinceridad y la honestidad. mm. Sí, cuando estaba en México, pues, tuve la oportunidad de convivir con muchos alemanes, Mm. y esa honestidad de la que hablas, para un latino es dura. O sea, Sí, es complicado de aceptar que te digan las cosas tal y como son, porque nosotros no lo decimos así. Pero de verdad ayuda. O sea, muchas veces, son cosas duras, pero que nadie más te lo hubiera dicho, y ujú. eso se aprecia. ¿Un lugar infravalorado de Alemania? A ver, creo que no está infravalorado para nada. O sea, en Alemania no, está infravalorado por los alemanes, pero las costas alemanes son preciosas. Mm, Y hay mucha gente que ni lo sabe, que Alemania tiene islas lindísimas, preciosas, unas playas espectaculares, totalmente diferente a lo que podamos conocer de España, muy bonitas. y para terminar, Alicia, hay muchas personas que nos están viendo y que, pues, cada uno está en diferentes procesos de su aprendizaje del español. ¿Qué mensaje o qué consejo le darías con tu experiencia, pues, en tu cultura bilingüe y también, pues, aprendiendo otros idiomas? Que mantengan la motivación sobre todas las cosas y que yo siempre digo que si aprendes un idioma, Ujú, realmente te tienes que sumergir totalmente en ese idioma. Es una cosa que digo muchas veces, pero vuelvo a repetirlo porque no me canso de decirlo, ¿no? O sea, mm, no se trata de hacer el curso y ya está. No se trata de, hay además de una serie una vez y ya está. No, se trata de eh, vamos a intentar a imitar eso de los niños, pero ¿cómo imitamos eso de los niños? Tengo que estar totalmente metida en ese mundo de escuchar el español en cada momento y verlo, escucharlo, poder hablar, leer, escuchar podcasts, ver series. Te pones el móvil, te lo pones en español y ya lo ves todo en mm, español directamente, ¿no? Es sumergirte totalmente y también, por supuesto, conocer la cultura del país que más te interese en este momento, ya sea México o Argentina o mm, España o de todos los países hispanohablantes. ujú, Aprende temas culturales sobre la gente, pues todo eso, porque el idioma no es solamente hablar, ¿no? Es ujú. todo lo que hay detrás también y cómo son la gente. Alicia, te quiero agradecer muchísimo por compartir tu historia tan rica con nosotros, por compartir toda tu experiencia en la enseñanza de idiomas y específicamente del alemán. Y nada, y por ser tan abierta con toda esta historia tan interesante que tienes. Así que gracias por estar aquí en el episodio. Muchas gracias, Juan Diego. Me sentí muy cómoda contigo, te lo tengo que decir. Me alegra mucho y bueno, ojalá que, muchos éxitos, que sigan viniendo muchos éxitos de los que ya tienes, para tu proyecto. Amigos, si les gustó este episodio del podcast con Alicia, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y también en la descripción de este video tendrán los links para que vayan a conocer más el trabajo de Alicia en redes sociales. Así que nos vemos en un siguiente episodio.